la palabra que ya sabemos. Eso, entonces levanten sus manos y lo vamos a decir a la 1, a las 2 y a las 3. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en tu casa y en Peniel Shul. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Con nosotros, pueden tomar asiento. Saluda al que tiene al lado, muéstrale los quesos, dígale hola, muy buenos días, qué bueno estar los hermanos juntos, reunidos en armonía. Ahora los niños, presten atención los niños, van a ir a su escuela dominical con la profe Victoria. Pero ustedes allá van a llevar una oración por sus papitos, por su mamita, por sus hermanos. Entonces, todos pueden ir. Allí el líder eso los va a llevar hasta la escuelita dominical. Muy bien. Y para ustedes, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar, el tema es cuida tus pensamientos y palabras. ¿Cómo? Cuida tus pensamientos y palabras. Dice una frase muy importante y cierta: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra ¿qué? Un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Y siembra un hábito y cosecharás un carácter. ¿Se acuerdan qué es el carácter? Es hábitos que nosotros adquirimos en nuestros hogares, en nuestra casa. Ese es el carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Sí ve lo que dice esta frase tan importante? Podemos concluir que todo nace en un pensamiento. Y por eso estos son muy importantes. A veces uno cree que simplemente es ir a actuar, a hacer las cosas, pero todo llega por un pensamiento. Entonces, primero, consideremos las virtudes de la mente humana. Sí, vamos a mirar cómo está conformada nuestra mente humana. Nos enseña la ciencia humana que los considerados genios, ¿ustedes han escuchado que hay niños genios? Sí. O personas genios, son humanos que utilizan del 8 al 10% de su mente. Y en un promedio se utiliza entre 6 y 7%. O sea, usamos entre un 6 y 7%. Y los que se le dicen genio, un 8 a 10%. Entonces, la palabra mente más usada en el griego de las escrituras es nous. Repita conmigo, nous. Y se considera el asiento de la conciencia reflexiva. Recuerden que cuando un bebé nace, por ejemplo, las mamitas que están acá en embarazo, en su vientre están en una etapa 0, ¿cierto? Y ellos están en un estado de ¿qué? De inocencia. Dulce todavía está en un estado de ¿qué? De inocencia. Pero cuando llegue Dulce a los 6, 7 años va a pasar a un estado de ¿qué? De conciencia, que sabe lo bueno y lo malo. Entonces vamos a mirar qué comprende esa mente. Unas facultades de la percepción y la comprensión, y las de sentimiento, juicio y determinación. Miren todo lo que pasa en la mente y uno nunca ve eso, ¿cierto? En el ser humano, ¿y qué es el ser? Alma, cuerpo y espíritu. Y en el alma, ¿qué están? Los pensamientos, los sentimientos, ¿cierto? Todas las emociones, nuestra voluntad. Pero miren que es una parte fundamental del ser humano. Y cuando yo entiendo esto, entonces
psicológica para entender, razonar y decidir. Repita conmigo: entender, razonar y decidir. Amén. Entonces Dios nos entregó una mente, una memoria, un know en nuestro espíritu. Entonces Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es una transformación? ¿Algo que se queda quieto o que trae cambio? Trae cambio, ¿cierto? Entonces, todos nosotros necesitamos un cambio. Y cuando yo entiendo esto, comienzo a trabajar en mis pensamientos. Porque nosotros no trabajamos en eso, a veces trabajamos solo en el corazón, ¿cierto? En mis hábitos. Ay, voy a cambiar este hábito. Pero lo que no sabes es que todo entra ¿por dónde? Por la mente, por el pensamiento. La mente es además un lugar de revelación de Dios. ¿Es un lugar de qué? De Dios al ser humano. En Lucas 24:45, para los que anotan, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, su espíritu está dormido. Por eso son criaturas hechas por Dios. Pero cuando yo confieso con mi boca a Jesús, ¿qué pasa inmediatamente? El Espíritu Santo pasa a morar en mí y le da vida ¿a qué? A mi espíritu. Pero cuando está el Espíritu Santo, también ¿qué se abre? El entendimiento. Cuando una persona no ha aceptado a Jesús en su vida, ¿qué le sucede? Lee la Biblia pero no la entiende. Si tú cuando leas la Biblia no la entiendes, tú le debes decir ¿a quién? Al Espíritu Santo que te dé ¿qué? Entendimiento, que abra tu entendimiento. Y eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿cierto? Dios desea cada vez para revelarnos ¿qué? Su palabra poderosa. Que usted un texto y un contexto lo pueda traer a la vida espiritual, a su vida. Entonces hay personas que leen la Biblia pero como no entienden esto, tienen que empezar a trabajar en sus pensamientos, en una ¿qué? Transformación. Repita conmigo: transformación, renovar los pensamientos. La mente es el escenario donde se desarrolla el primer nivel de batalla espiritual. ¿Qué sucede cuando usted va a ayunar? ¿Dónde empieza la batalla? En la mente. Usted va a orar. ¿Dónde viene una batalla? En la mente. Usted va a orar y le pasan todos los pensamientos habidos por haber. Ay, ¿será que apagué la estufa? Ay, no. Todo bien, es una batalla espiritual. Y las personas debemos entender esto. Los hijos de Dios debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Pero tenemos que empezar a limpiar nuestra mente. Tenemos que empezar a transformarla, a cambiarla. Amén. ¿Y cómo se cambia? Mediante la palabra de Dios, que nos enseña que el diablo procura mantener las mentes en oscuridad. ¿Y quién liberta las mentes? El Espíritu Santo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso yo les digo a ustedes, lean la Biblia, traten de estudiarla, de reflexionar en la palabra de Dios. Porque ¿qué hace el enemigo? Lo coloca usted que piense todo lo negativo, lo coloca usted a que sienta miedo, lo coloca usted a qué? A que usted diga, no tengo fuerza, no sé cómo hacerlo. Entonces el enemigo quiere oscurecer la luz del Evangelio y de la palabra de Dios en su vida. Dejarlos ciegos para que no vean la luz de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo
¿Cuál es el Dios de este siglo? El diablo, ¿cierto? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que hay mucha gente que no entiende. Usted le está hablando de Dios y la persona no entiende. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, una realidad que cada vez golpea más fuerte es que nuestro mundo o nuestra sociedad enfrenta ¿qué? Una problemática mental. ¿Qué está pasando ahorita con los jóvenes? ¿Qué está pasando con las personas? Le llega a su mente ¿qué? Tristeza, soledad, vacíos, miedos, ¿yo para qué vivo? Y empiezan a suicidarse, ¿cierto? Entran en depresión. Entonces, está llegando esa problemática mental, por eso el aumento de clínicas de ¿qué? De salud mental, de reposo, de psicoterapia. ¿Y qué es la psicoterapia? Ciencia que trata las enfermedades de la mente. Terapia del pensamiento positivo. Ustedes no ven que ahorita está lleno que para que tengan éxito todos son pensamientos positivos. La neurolingüística, el arte de hablar bien. Pero Jesús ya Dios desde la palabra de Dios nos había enseñado que nosotros podíamos renovar nuestra mente, tenerla sana y que todo lo que declaremos, que todo lo que hablemos se cumple en nuestra vida. Amén. O sea que eso hace 2000 años estamos, sino que ya por medio de la psicología vienen y lo manejan. Y eso se llama psicoterapia. Y muchas cosas, otras cosas al respecto. Entonces vamos a ver la mente y el pecado. ¿Qué pasa? La mente y el pecado. ¿Qué pasa con eso? Mientras nuestros sentidos, ¿cuáles son los sentidos? La vista, ¿qué más? El tacto, el gusto, ¿qué más? ¿Cierto? Nuestros sentidos y nuestra mente traen ¿qué? Información. Por eso cuando una persona, en la parte de psicología, ¿qué enseña? Aquí yo tengo un psicólogo, ¿cierto? Y miran que como usted mueva las manos, como usted gesticule, comienzan a decir su personalidad, cómo es usted, ¿cierto? Entonces, pero la palabra de Dios nos enseña que el diablo también utiliza el velo del engaño, procurando llevar al creyente a desobedecer a Dios. Por eso nos dice la Escritura en 2 Corintios 11:3, para los que están anotando. Pero, y hay una coma, mire, el mejor libro en ortografía es la Biblia. ¿Qué le pasa a las personas? Leen la Biblia de recorrido, por eso malinterpretan cosas. Nosotros nos tenemos que detener en los puntos y comas, porque eso cambia el sentido de ¿qué? De lo que se está enseñando. Y aquí dice, pero, y después dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, hay una coma, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que nuestros sentidos deben de estar alineados con Dios. Por eso yo siempre les digo que estar en Jesús es un proceso de cambio. No es de una como el Alka-Seltzer, todo instantáneo, no. Porque tú tienes sentimientos, tienes emociones. En tu área comportamental tú has adquirido hábitos de comportamiento, pero juegan un papel importante los sentidos. Por eso cuando una persona tiene miedo, ¿cómo actúan los sentidos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Alegre? O así. Y se vuelve bajo. Y empieza a llorar. Y empieza a temblar. Si ven que nuestros sentidos tienen que ver mucho, por eso tú tienes que meter todo tu ser
en el Espíritu de Dios, entregárselo. Y ustedes van a empezar en esta mañana conmigo, cierren sus ojos. Y ustedes van a decirle: Espíritu Santo, te entrego mis sentidos, mis pensamientos, mi tacto, mi olfato, mi oído, cada parte de mí, mi alma, mi cuerpo y espíritu, te lo entrego. Toma control de él. No permitas que sea engañado ni engañada, sino que tu manifestación esté conmigo, la llenura de tu espíritu sanándome en esta mañana. Amén y amén. Aquí la palabra sentidos en esta cita bíblica es pensamientos, desde el idioma griego bíblico. Y el diablo engañó a Eva introduciendo en su mente la mentira, y lo hizo precisamente a través de los sentidos. Cuando él vino y le dijo: de este fruto puedes comer. Muchos dicen que era por tener relaciones sexuales. No, porque Dios dijo: crecer y multiplicaos. Entonces no era eso, era la obediencia. Amén. Pero ¿cómo hizo que se viera ese fruto? Hermoso, y tenía tantos frutos, pero ella fue y miró eso. ¿Por dónde entró el gusto? Primero, ¿por dónde? Por la vista. Luego llegó ¿a dónde? Por el oído, porque escuchó lo que dijo ¿quién? El enemigo, la serpiente. Luego ¿ya qué hizo? Tuvo que haber pensado, ¿cierto? Y eso bajó ¿a dónde? Al corazón. Y luego ¿qué cogió? Con el tacto, el fruto. Y eso la llevó a pecar. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar qué te quiere llevar a pecar con tus sentidos. Yo quiero que usted en esta mañana y por medio de esta prédica comience a mirar en qué cosas usted dice: es que yo cuando hablo, no es que a mí me llegue, yo no sé por qué yo voy y lo hago. ¿A cuánto le pasa? Pero es que primero llegó ¿a dónde? Al pensamiento. Entonces, ¿con cuál es que usted tiene que sanar? Y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, tus pensamientos. Amén. De igual manera debemos resaltar lo que nos enseña Efesios 4, capítulo 4, versículo 22 al 24, en donde podemos ver que la renovación de la mente es fundamental en la nueva vida en Cristo Jesús. Y dice, ¿ya todo lo tiene? Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, ¿ya todo lo tiene? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, hay una coma. En cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, que aquí está diciendo: tú ya dejaste tu pasado atrás. Tú has comenzado nuevas cosas ¿en quién? Con Jesús, ¿cierto? Y luego dice: despojaos. ¿Qué es despojarse? Quitarse, sacarse, ¿cierto? Despojados del viejo hombre. Y hay una cosa, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Todo lo que el ser humano practica que lo aleja de Dios. Entonces empezamos a mirar como qué cosas. El orgullo nos aleja de Dios, ¿cierto? La vanidad. ¿Qué más nos aleja de Dios? La amargura, la gula, la mentira. Y empezamos a ver todas las obras de la carne. Pero luego dice: y vestidos del nuevo hombre. Él no le dice: les voy a colocar, ¿cierto que no? ¿Qué le dice? Vestidos. Cuando Dulce ahorita no se sabe vestir, pero creo que Caleb y Yesurún ya saben, y Manuel ya escogen la ropita y empiezan a vestirse. Pero nosotros todos ya no sabemos vestir, ¿cierto? Pero viene Dios y dice: tú debes de vestirte en lo espiritual. Tú tienes que colocarte el nuevo vestido en Cristo. ¿Y cuál es el nuevo vestido en Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? La santidad. Y recordemos que en un culto atrás
Pero ella nos enseñaba que la santidad es que la continuidad de buenos hábitos, ¿cierto? Porque a veces uno dice santidad imposible, no se logra, y nosotros le estamos enseñando si se logra. Es cambiar y hacer un hábito, así sea uno, continuamente bien. Y luego otro. ¿Por qué? Por eso se dice que estar en Cristo Jesús es un proceso, es un ¿qué? Paso a paso. Amén. Amén. Y dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, de esta manera, vemos que un pensamiento es una semilla. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablaba de la plantica? Es una semilla y cuando encuentra una tierra fértil e idónea para ella, se desarrollará convirtiéndose en un árbol de vida o de muerte. Escuchen esto, de vida o de muerte, dependiendo de la naturaleza de dicha semilla. Si tus semillas son pensamientos que te dañan, que te dicen tú no puedes, no lo vas a lograr, ¿usted cree que eso viene de Dios? Eso no viene de Dios. Dios quiere verte bien. Somos creación perfecta. Nosotros como creación somos perfectos, pero como ya personas somos imperfectos. ¿Me hago entender? El único ahí perfecto es Dios. Pero ¿qué semilla está entrando en tu mente? Entonces usted escuchó a alguien por allá y le dijo algo terrible y usted lo recibe. Y usted lo cree. Y entonces cuando usted lo cree, eso se llama ¿qué? Fe. Y se convierte en realidad ¿en dónde? En tu vida. Porque baja tu corazón y tú vas y lo haces. Pero si tu semilla tiene la fe fundamentada, la fe sana, y crees la palabra de lo que Dios dice que tú eres un árbol plantado, que tú vas a llevar mucho fruto, que tú estás lleno del Espíritu de Dios, que el Señor te ama, que Él te lleva por sendas de justicia, que va a bajar a tu corazón. Eso, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos da palabras de vida. Amén. Es importante que reflexionemos en el ciclo de la tentación. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Santiago, capítulo 1, del 13 al 15. ¿Ya todos lo tienen? Dice, cuando alguno es tentado, hay una coma. Hoy estoy mucho de que ustedes miren la escritura con su puntuación. No diga que es tentado por parte de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Del diablo. Y dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y hay otra coma. Y dice, ni Él tienta a nadie. Es que no más Él no tienta a nadie. Y está ahí punto y coma. O sea que va continuo, es una continuidad de pensamiento. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí empezamos a entender qué es ese pecado. No es Dios el que lo trae. ¿Quién lo trae? El diablo. ¿Con qué? Con tus debilidades, con los deseos y pasiones que tú tienes ocultos, que solo tú lo sabes hacer, que tú lo sabes con Dios, pero Dios te queda mirando. Mire, es así, Dios te queda mirando y tú empiezas a ser tentado, pero el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Te siente una voz interna que le dice, no. Pero ¿quién? Nosotros tenemos algo llamado libre albedrío, la voluntad. Y usted toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Si usted lo hace, mi palabra es libre. Una acción, trae una reacción, igual una consecuencia. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos darnos cuenta y reflexionamos cómo es el ciclo de la tentación.
Entonces la concupiscencia, ahí sigue la misma cita. Después que ha concebido, mire la palabra tan fuerte que utiliza la palabra. ¿Qué es concebir? Alguien que tenía algo, ¿no es cierto? Un bebé, y cuando una mujer da luz, ¿cómo se le dice? Concibió. Es decir, que esa semilla entra, usted la ha acariciado, por eso nadie puede decir que pecó, porque ay, qué sorpresa. No, llegó a tu pensamiento, lo incubaste, creció en tu mente, bajó a tu corazón y lo acariciaste. Por eso habla de la concupiscencia, ¿cierto? Y dio a luz. Fuiste y lo hiciste. Él no dice que otra persona te hizo caer. Él dice que tus propios, ¿qué? Deseos. Tu propia, ¿qué? Concupiscencia. Y el pecado siendo consumado, a la luz, la muerte. El pecado que da la muerte, la luz de la muerte. Entonces aquí yo ya empiezo a decir, uy, no, tengo que hacer mi lista. Yo los invito a que hagan una lista de todas sus debilidades y comiencen a trabajar con ella. ¿Cómo así trabajar con ella, pastora? Con el Espíritu Santo. Señor, esta es mi debilidad. Yo hablo a la ligera. Yo tengo amargura y yo necesito ser sano y restaurado y levantado. Señor, yo juzgo rápidamente a otros. ¿Quién nos llamó a juzgar a nosotros? Nadie nos llamó a juzgar. Amén. Aquí podemos observar un proceso que inicia ¿en dónde? En la mente. Es decir, digan pensamientos. Y termina con la muerte. O sea, su semilla es buena o su semilla es mala. La negligente tolerancia de los malos pensamientos. Miren lo que les estoy diciendo hoy. La negligente, ¿qué? Tolerancia. Tú estás siendo permisivo con lo que piensas. No, eso no es malo, una cosita. Pero cuando usted se dé cuenta es un gigante que usted no pudo detener. Destruye las barreras de la santidad. Eso es algo que usted debe entender. De la fidelidad y del temor de Dios, quedando brechas para el ingreso de las tinieblas. El enemigo de nuestras almas utiliza la música, películas, literatura, conversaciones y todo medio que facilite su obra y que no esté rendido a Dios. Entonces, si usted está viendo películas que no le edifican, no las vea. Hay que cortar. Si usted está escuchando música que no edifica, no la escuche. Busque música que edifique, que glorifique el nombre de Dios. A mí me dicen, pastor, ¿usted cómo puede? ¿Usted cómo hace? Porque yo escucho lo de Dios, pienso lo de Dios, leo. Entonces todos mis sentidos, ¿cómo están? ¿En dónde? En la presencia de Dios. Si usted quiere tener éxito en su crecimiento con Dios, coloca sus ojos ver lo que debe ver, sus oídos a escuchar lo que debe de escuchar. Amén. Tercero, una mente sana y libre en Cristo es fundamental. Veamos algunos aspectos fundamentales. Con Dios, confía en Dios con perseverancia. ¿Cómo es? Repita conmigo. Confío en Dios con perseverancia. Nos dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿en dónde tiene que estar nuestro pensamiento? En Cristo Jesús. Porque en ti he confiado. Ahí comienza la fe. ¿En dónde yo tengo que dejar mi fe? En esa parte, en esa esperanza con Dios. Ocupa tu mente con material sano y correcto. La angustia, el afán, la ansiedad dan lugar a malos pensamientos. Ocupa tu mente con la palabra del Señor, con tus pensamientos buenos y agradables a Dios. ¿Usted qué tiene que ocupar? Usted siente afán, ansiedad, temor, tristeza. ¿Con qué lo tiene que ocupar?
así. Y después termina y está con ansiedad. Tomaron el café, están así. Coja la Biblia. Y le garantizo que usted comienza a leer la Biblia y usted duerme, porque es la palabra de Dios. No se queda toda la noche hasta las 6 de la mañana, 7 leyendo la Biblia. Entonces, ocupa tu mente en un material sano y correcto. Amén. Siempre será determinante ocupar la mente en las cosas correctas. Nos dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, para que abran allí, Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que en Pepita Pérez, no dice que en Pasión de Gavilanes, no dice, ¿cierto? Eso no dice nada. Dice, en Cristo ¿qué? Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí no le dice, miren que me gusta, dice todo lo puro y todo lo amable. Es decir, que cuando a alguien le llega un pensamiento de odio, de resentimiento contra alguien, ese pensamiento no viene de quién, de Dios, sino del diablo, para que tu corazón no esté libre, tu alma. Debemos también tener en cuenta que Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Nunca ese se apartará. Pero la gente cree que porque la Biblia la tiene cerrada, se apartó. No. Tu pensamiento debe estar en Dios. Uno de los grandes secretos que Dios me ha permitido y el Espíritu Santo es que todo el tiempo piense en el Señor. Entonces yo no permito que mis pensamientos se corran. Por eso dice que siempre teniendo la mirada en ¿qué? En Cristo Jesús. Amén. Debemos también tener en cuenta, bueno, eso ya se los dije. Cada día declara en oración y establece la victoria. ¿Usted qué va a hacer todos los días? Señor, presento mi vida. Y va a empezar a presentar ¿qué? Sus pensamientos, mi consciente, subconsciente, inconsciente, mi vida, todo mi ser, Señor, ante tu presencia. Entonces, ¿eso qué va a establecer? La victoria en Cristo Jesús sobre los pensamientos de tu mente. Tú debes de creerlo. Es muy importante mediante la fe apropiarnos de lo que nos dice la Escritura. Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. Repitan conmigo. Yo tengo la mente de Cristo. Amén. Eso usted donde lo encuentra. 1 Corintios 2:16. Amén. El Señor nos ha equipado para caminar en victoria sobre las obras de las tinieblas. Y dice, 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 15. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas ¿en qué? En Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda ¿qué? No los escucho. ¿Derribando qué? Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor
Jesucristo. Amén. Entonces, esta acción que implica un arrepentimiento sincero, romper con el ciclo de los malos pensamientos, establecer y activar nuevos pensamientos de bendición, un compromiso personal y profundo con Dios, abandonar la pasividad y mantener una actitud militante en el ejército de Dios. Una persona promedio tiene unos 50.000 pensamientos diarios. Imagínense, 50.000 pensamientos diarios, un 85% de esos pensamientos son negativos. He aquí la clave para la victoria: no seas promedio. No seas promedio. ¿Sabías que tus pensamientos controlan tu vida? La Biblia lo declara en Proverbios 4:23. Ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Yo se lo estoy dando en una traducción PDT, palabra de Dios para todos. Y me gusta porque dice: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan ¿qué? Tu vida. O sea que usted debe entregarle sus pensamientos ¿a quién? Al Señor, para que el Señor controle ¿qué? Su vida. Y en otra versión dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. O sea que los pensamientos se traen ¿qué? Fuente de vida. También en Proverbios 23:7 dice: tal como piensa un hombre de sí, así es él. O sea, ¿cómo estás pensando tú de ti mismo? ¿Cómo estás pensando? ¿Estás pensando bien o estás pensando mal? Si usted piensa que no puede, eso es lo que va a pasar, no va a poder. Entonces dice: tal como piensa el hombre de sí, así es el hombre. Anoten las citas para que usted las repase en su casa. Y los que me ven por las plataformas digitales, igualmente. Proverbio 23:7 dice eso: tal como piensa el hombre dentro de sí, o sea, de sí mismo, así es él. Así de importantes son nuestros pensamientos. Ellos nos conducen para bien o para mal. Quiero que entiendas eso. El objetivo principal del enemigo es controlar y manipular tu mente. Al hacerlo, logrará controlar y manipular cada área de tu vida. ¿Y cuáles son las áreas de nuestra vida? Las espirituales, pero también las físicas, porque todo lo espiritual se ve reflejado ¿en dónde? En lo físico. Ahí es donde se bajan las defensas. Y ahí es donde puede darte la gripa, puede darte una cosa, ¿no? Baja las defensas. Por eso es crucial que cuidemos lo que pensamos, ya que lo que pensamos a diario determina lo que hablamos, lo que actuamos y cómo nos sentimos. Miren lo que les estoy diciendo. Lo que pensamos determina ¿qué? Lo que hablamos, lo que actuamos y cómo nos sentimos. La batalla más peligrosa se libra en la mente. ¿Dónde se libra? En la mente. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué estás pensando? Si tú estás pensando en fracaso, eso vas a tener, porque es la fuente de tu vida. Pero si tú piensas lo que dice la palabra de Dios y como es una fuente de vida, se hace realidad en todo tu ser. Por eso dice la Biblia: de tu interior correrán ríos de agua viva. Y la única forma de que corran ríos de agua viva es tener la palabra en mis pensamientos, que baje en mi corazón para hacerlo realidad. Amén. Por tanto, no solo debemos tener cuidado con lo que vemos y oímos, también con lo que pensamos. Si se la pasa meditando en pensamientos deprimentes, tendrá una vida deprimente.
Si en cambio medita en pensamientos alegres, entonces ¿qué va a suceder, iglesia? ¿Qué van a qué? Es muy probable que usted tenga una vida alegre y mantenga mostrando los quesos y diga, ¿cómo estás? Y todo de risa. Y usted le dolió por aquí. Ay, no, pero eso va en el nombre de Jesús, porque usted empieza a creer la palabra. Empieza a meterse en esa fuente de agua viva. Amén. Pero si usted piensa, no, eso es lo que yo pienso y punto, y así es, por eso estamos como estamos. Amén. En realidad nuestra vida sigue a nuestros pensamientos. Sigamos el consejo bíblico que dice en el Salmo 77:12: pensaré en todas las obras que ha realizado, meditaré en todo eso. Otro salmo nos dice: en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Salmo 119:15. Gran parte del éxito o fracaso en nuestra vida se determina por lo que nos permitimos pensar. Así es, yo decido qué pensar y qué no. Si de continuo pienso cosas tristes, amargas, aburridas, dolorosas, no espere andar sonriendo en victoria. Lo que piensa en su interior se canaliza hacia el exterior. Ahora usted ya puede entender todo lo que usted ha pensado, por qué se ve reflejado en su vida. 6 consejos que pueden ayudarte a pensar mejor. Pon tu mente en cosas más elevadas. Considera cuál es tu primer pensamiento al despertar y cuál el último antes de dormir. Ten pensamientos excelentes y alegres, así serás impulsado hacia la bendición de Dios. Enfócate en Jesús y su palabra. Deja de ver el vaso medio vacío, enfócate en él. Transforma tu mente. Al hacerlo, Dios transformará tu vida. Programa tu computadora mental para la victoria. ¿Cuáles son tus pensamientos? Son una computadora mental para la victoria. Pero ¿cómo puedo? Viene una pregunta: ¿cómo puedo mejorar mis pensamientos? Lee la Biblia a diario. Escucha buenos mensajes de la palabra de Dios. Canta alabanzas a diario. Júntate con gente que sea de Dios. Lee libros que te hagan mejor persona. Niégate a ver programas de televisión que no contribuyan a tu crecimiento. Imagínese usted ver una novela donde las mujeres son celosas, compulsivas, y usted es celosa, porque los celos no son de Dios. Y usted va y ve eso, pues usted sale como, ¿a quién se la va a montar? O al marido o a la mujer ahí en la casa. Y va a creer lo que dice el programa. Y al otro le está diciendo, pero yo vengo de trabajar, ¿qué sucede? O ella. Por eso hay tantos malentendidos en los hogares. Porque la gente se cree lo que ve, se ridiculiza. ¿Cierto? Entonces debemos de trabajar en eso. Evita aquellas redes sociales que te corrompan. Cuando vengan pensamientos de tristeza, dolor, depresión, derrota, sacude tu cabeza, sacúdala ahí la cabeza. Y reprende ese pensamiento. Declare eso sin poder. Declare la palabra de Dios. No se quede alimentando y masticando tan rico, rumiando, porque después va y lo practica. Y deseo terminar esta parte de los pensamientos con una recomendación bíblica. En Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, eso lo leímos ahora, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Amén.
¿Quedó claro lo del pensamiento? Ahora les voy a decir lo de las palabras. Así como los pensamientos son poderosos, las palabras también. Ellas tienen un poder increíble sobre nuestras vidas, porque hacen realidad lo que decimos. Prestemos atención a lo que dice la Biblia al respecto. Proverbios 18:21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Ya hablamos del pensamiento. Y mire lo que dice aquí. Que se atengan a las consecuencias. Lo que ha salido de su boca. ¿Usted cómo habla? Cuando usted se enoja, ¿qué sale de su boca? Por eso tiene que cuidar lo que usted piensa, para que cuando llegue aquí, usted no lo hable. En Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena, o sea, cuentos verdes, palabras vulgares, cosas indecentes. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Para que anoten las citas, Efesios 4:29, Proverbios 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. O sea que usted debe ser tardo para hablar. No se apresure. Cuando alguien le esté diciendo algo, usted no reaccione. Por eso tiene que tener controlado su temperamento por medio del Espíritu Santo. Amén. Mateo 12:33 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Ay no, el Señor se olvidó, pero Él, cuando usted se presente allá ante el trono, Él va a ser como una película, un video, y usted, ¿qué pena diciendo? Por eso tenemos que trabajar. Los que todavía dicen palabras indecentes, vulgares, trabaje en eso. Las palabras deshonestas no son de Dios, son frutos de la carne. Amén. Entonces, si usted dice, ay, no, es que es la jerga colombiana. ¿Cuál jerga colombiana? La Biblia dice que no hablando palabras deshonestas. Amén. Hay muchas palabras para omitir esas. Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Esta palabra me va así. Rápidos para escuchar, pero lentos para ¿qué? Para hablar y lentos para enojarse. Aquí les estoy dando muchas citas bíblicas para que ustedes vean que esto está en la palabra. Proverbios 16:24 dice, la palabra de gracia son como un panal, dulzura para el alma y medicina para el cuerpo. Es decir, que tus palabras buenas va a ser ¿qué? Dulce. Son medicina, pero no dice solamente para el alma y lo espiritual, dice ¿para qué? Para tu cuerpo, o sea que trae sanidad. El apóstol Santiago nos da un magistral ejemplo de cómo funcionan nuestras palabras. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca. Si le ponemos un freno en la boca, lo que estoy leyendo está, creo que en Santiago, capítulo 3, lo que les estoy diciendo. 3:6. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra, ¿cuál es el timón de nuestra boca? La lengua. ¿Cuál es nuestro barco? El cuerpo, algo muy pequeño. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer ¿qué? El bien o el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida
y hacer que nos quememos en el infierno. Tenaz, ¿cierto? Entonces, bueno, regáleme en 5 minuticos. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bueno. Voy a decirles 10 cosas que sacamos de estos versículos. Primero, nuestras palabras son profecías que se cumplen solas. O sea, todo lo que usted diga, eso será, dice la Biblia. Lo que digas en medio de tus pruebas, escúchame muy bien, determinará cuánto tiempo te quedarás en el desierto. Si en tu boca hay quejas, si en tu boca eso, ahí te quedas hasta que aprendas a hablar y a decir lo contrario. Tercero, cuida lo que dices, pues cosecharás en abundancia, para bien o para mal. ¿Cómo estás hablando? Cuarto, no le hables a Dios sobre cuán grande es tu montaña, sea tu problema. Háblale a tu montaña sobre cuán grande es Dios. Háblale a tu problema. Declara la palabra, di la palabra y di, tú eres pequeño porque mi Dios es todopoderoso. Es lo contrario. Amén. Quinto, confiesa audazmente la palabra de Dios sobre toda situación. Sexto, evita decir palabras negativas. Guardar silencio es mejor. Séptima, pronuncia la bendición, no solo lo pienses. Dila, di la palabra, confiesa la palabra. Octavo, afecta el futuro de tus hijos por medio de tus palabras. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Usted no vea lo que está haciendo el niño, la niña, el hombre, la mujer. Usted declare y diga lo que dice la palabra de su hijo y eso se cumple. Décimo, decir, estoy sano, estoy sana, bendecida, bendecido, saldré de esta, pagaré la deuda. Es mucho decir, todo me sale mal, tengo mala suerte, siempre estoy enferma, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Sí ve cómo uno habla de mal? Es decir, lo contrario. Y concluyo con esto. Pensamientos y palabras van de la mano. Tómense ahí de la mano. Y digan, mis pensamientos y mis palabras van de la mano. Amén. No minimice esto, al contrario, dele la importancia que se merece. Si quiere vivir la vida que Dios tiene para usted, más vale que comience a cambiar su manera de pensar. ¿Qué debe de cambiar? Al hacerlo, sus palabras también cambiarán. Jesucristo lo dijo así: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eso dónde está? Mateo 12:34. El Señor Jesucristo ha venido a darnos vida, y vida ¿en qué? En abundancia. El Señor no quiere que la mente de sus hijos esté bajo presión. ¿Cómo así opresión? Imágenes tenebrosas, blasfemas, pesadillas o ligadas a imágenes de pecado. El Señor Jesús ha venido a traer ¿qué? Libertad, sanidad, a restaurar la relación del hombre con Dios, del ser humano con Dios, y la renovación de la mente. Sus palabras es solo una de ellas. Amén. A medida que nuestras mentes se renueven con la palabra de Dios, nuestro pensamiento cambia y se alinean con las Escrituras. Entonces, día a día, los límites espirituales alrededor de nuestros pensamientos se establecerán. ¿Y qué va a pasar? Se reforzarán. Estos límites no solo se mantendrán con nosotros, sino vamos a sacar fuera el engaño del enemigo, sino que te ayudarán a vivir ¿qué? Una vida más agradable y santa, y tu forma de hablar cambiará. Y comienza a declarar el reino de los cielos.
Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Y tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales? ¿Se ha sentido que este mensaje te ha traído una enseñanza, te ha traído libertad? Y tú dices, Señor, de verdad necesito cambiar mi manera de pensar y de hablar. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, toma mis problemas. Espíritu Santo, toma control de mi ser. Perdona mis pecados y haz que sea una persona diferente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y los que estamos aquí, colóquense en sus pies. Vamos a decirle al Señor, Señor, hoy te pido perdón. Colócate ahí en tus pies y dile, Señor, perdóname si he pecado con mis pensamientos y con mis palabras. Hoy me he dado cuenta que sí se puede cambiar, que en mi vida puede haber plenitud de gozo, porque lo que es la tristeza, la soledad, el estrés, el mal genio, no provienen de ti. Hoy he entendido, Señor, que la única forma de cuidar mis pensamientos es por medio de tu palabra, que tú eres el que renuevas el pensamiento. Cuando yo te alabo, cuando glorifico tu nombre, llega a mi corazón y mis palabras cambian. Cuando yo hablo mal, Señor, perdóname. Cuando he dicho palabras deshonestas, cuando he hablado mal para otros y para mí, perdóname. Y levanten sus manos. Ahí díganle, Señor, hoy llevo cautivo mis pensamientos y mi forma de hablar a la obediencia a Cristo Jesús. Señor, te necesito. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena mi vida con tu gloria. Ven y lléname con tu majestad, Señor. Hoy entiendo que esa debilidad puede volverse fuerte contigo, que debo traer el reino de los cielos a la tierra, porque soy un peregrino, una peregrina en esta tierra, porque yo no pertenezco a este mundo, sino al reino de los cielos. Hoy, Señor, venimos a decirte que llenes nuestra casa, que llenes nuestra vida